Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Sebastián Correa, como decía el doctor García, y la vamos a tratar de hacer un comentario adicional sobre la situación actual que nos concierne a la pandemia. Eh, Iniciando, básicamente hay que tener presente que la ultrasonografía pulmonar es una tecnología la aplicación de la tecnología viene desde aproximadamente 1980. El primer, si bien la primera persona que empezó a comentar y a presentar trabajos al respecto no fue el doctor Lichtenstein, que es el doctor que se presenta en la pantalla, sí es el padre de la ecografía pulmonar porque es el que realmente ha hecho más publicaciones y el que ha desarrollado los principales protocolos con los cuales se plantea el desarrollo diagnóstico de la ecografía pulmonar. El doctor Lichtenstein, a partir de 1989, tiene múltiples publicaciones en las cuales sobresale el protocolo Blue y el protocolo FOLS, que básicamente son protocolos destinados específicamente el Blue al diagnóstico con ultrasonografía pulmonar y que sobre todo ha tenido aplicación en las unidades de cuidado intensivo. Básicamente también les ha encargado de hacer ciertas publicaciones que han ido complementándose con publicaciones de organizaciones internacionales y nos han permitido también llevar a intervencionismo, al seguimiento y a otra serie de utilidades que vamos a ir comentando progresivamente. Lo primero que tenemos que tener presente es que el ultrasonido pulmonar se va a caracterizar porque vamos a encontrar, o las anormalidades que vamos a encontrar se van a caracterizar por ser artefactos. ¿Por qué? Porque en características o en condiciones normales, el parénquima pulmonar y el aire es un mal conductor del ultrasonido. Entonces, al ser un mal conductor y al tener una velocidad de conducción, en este caso aproximadamente de 500 metros por segundo, el ultrasonido en el aire o en el pulmón más específicamente, no va a ser un tejido que se va a caracterizar por permitir determinar ciertas estructuras o lograr diferenciar bien las estructuras. Sin embargo, cuando encontramos condiciones anormales en el parénquima, ya sea por ocupación de líquido, por alteración en la interfaz aire-agua, por alteraciones en el deslizamiento de la pleura o de otras estructuras, vamos a ver cómo van a aparecer ciertos artefactos y estos artefactos son los que nos van a permitir la caracterización y orientarnos en el diagnóstico con el ultrasonido. Para hacernos más amigable la situación, tenemos que conocer inicialmente con qué herramientas contamos. Básicamente, el ultrasonido o las máquinas de ultrasonido hoy en día pueden tener diferentes transductores. El transductor es con el equipo con el cual vamos a hacer el barrido realmente, pero la gran ventaja del ultrasonido pulmonar es que los 4 tipos de transductores principales con los que contamos van a ser útiles en el escenario del ultrasonido pulmonar, desde la presentación, desde el uso del transductor lineal, el transductor convex, el transductor sectorial, o como el mismo doctor Lichtenstein recomienda en sus publicaciones, él de hecho comenta que en sus publicaciones sigue con el mismo ecógrafo que tenía hace más de 25 años, él trabaja con el transductor microconvex. ¿Cuáles son las ventajas? Como mencionaba, contemos con el equipo que contemos, podemos realizar ultrasonido pulmonar, pero debemos saber cuáles son las limitaciones y las ventajas de cada uno de los transductores. Los transductores lineales, como sabemos, tienen una mayor frecuencia, con una menor longitud de onda, que nos va a permitir definir mejor estructuras cercanas y nos va a dar una mejor resolución, pero una menor profundidad. Contrario a la situación del transductor convex o el transductor sectorial, que tienen una frecuencia mucho más corta, una longitud de onda mucho mayor, que va a permitir una mayor profundidad, una mayor penetración de las ondas de ultrasonido, pero que por el contrario no nos va a dar una resolución tan buena, sobre todo en las porciones más proximales o de los detalles más finos y pequeños. Con base a eso, es importante, como mencionaba, simplemente tener claro, hay algunas recomendaciones de algunas sociedades internacionales que dan la sugerencia de que deberíamos usar el barrido ecográfico en la pared anterior con el transductor lineal y que la pared posterior o la pared lateral
deberíamos optar por los transductores con mayor profundidad, ya sea el convex o ya sea el sectorial. Sin embargo, no hay una recomendación estricta de que nos tengamos que ceñir necesariamente a eso, sino que con lo que tengamos a disposición podemos trabajar. Es importante reconocer la topografía de la zona que vamos a tratar de escanear. Hay diferentes protocolos que van a tratar de hacer secuencial y facilitar el escaneo en los diferentes emitórax. ¿Cuáles son la recomendación de la Sociedad Internacional? Es básicamente dividir el tórax en 6 segmentos, en 6 cuadrantes, básicamente dado por la línea paraesternal, inicialmente la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Y cada uno de esos dejar una línea transversa para definir 4 cuadrantes en la parte anterolateral y 2 sectores o 2 regiones en la parte posterior. Este que vemos acá, lo vamos a comentar más adelante, es una recomendación diferente que toma en cuenta 7 sectores para cada uno de los lados, sobre todo adicionando un séptimo o un último en la pared posterior, pero lo importante es saber que vamos a hallar el mismo orden y que vamos a hacerlo comparativo. Entonces, con base a eso, las mismas sociedades internacionales dicen que incluso en el paciente en unidad de cuidados intensivos, que probablemente no vamos a tener tan fácil acceso a la movilización del paciente, no vamos a tener acceso a la pared posterior, podemos limitarnos a hacer un barrido en los 4 cuadrantes, ya sea la pared anterior y la región anterolateral. Las recomendaciones, como mencionaba, ellos recomiendan el uso de la sonda lineal en la pared anterior, pero finalmente cualquiera de los transductores que usemos, tratar de usarlo en el sentido con el indicador indicando hacia cefálico, y recomiendan adicionalmente en esta imagen número C, o el literal C, la revisión del punto posterior pulmonar. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que vamos a estar trabajando en escenarios en los cuales es posible encontrar alteraciones como mencionaba en la interfaz aire-agua o acumulación de líquido. Y como sabemos, el líquido tradicionalmente se mueve hacia las áreas de declive. Entonces, este punto pulmonar posterior es importante revisarlo siempre, sobre todo para la revisión de los posibles derrames que pueden presentar el paciente. Ahora, hablemos un poco de la semiología. Como mencionaba, se va a caracterizar por la aparición de ciertos artefactos. Esta imagen, necesito que se la graben, es la imagen tradicional y que siempre se va a caracterizar por ser la imagen normal y la primera imagen que vamos a buscar. ¿Cómo está compuesta? Básicamente vamos a colocar el transductor lineal, o en este caso, el indicador hacia cefálico, vamos a encontrarnos el tejido celular subcutáneo, la piel, y estas dos estructuras anecoicas que básicamente, o de fondo anecoico, son las costillas que se caracterizan por tener un borde hiperecogénico. ¿Por qué se produce esa sombra? Porque básicamente el hueso no va a permitir el paso de las ondas de ultrasonido posterior. Entonces, las dos costillas, y vamos a trabajar en el espacio que hay entre ambas costillas, en el espacio intercostal. Ese espacio intercostal vamos a encontrar básicamente por debajo de la sombra que hablamos de las costillas, aproximadamente entre 0,5 y 1 centímetro, vamos a encontrar una línea hiperecogénica que es la pleura, y por debajo de la pleura el parénquima pulmonar. Adicional a eso, y más adelante vamos a verlo, vamos a encontrar una serie de artefactos horizontales que se llaman líneas A, y no es bueno tener presente que ocasionalmente también podemos encontrar otra serie de artefactos horizontales, normalmente superiores a la pleura, que son las líneas C, que se caracterizan por ser la reverberancia de los tejidos de la caja torácica. Ahora, me devuelvo un segundo, perdón. ¿Qué son estas líneas A? Las líneas A, como mencionaba, y la palabra que va ahí con las líneas C, son artefactos de reverberancia. ¿Por qué se ven estas líneas A y cómo se caracterizan? Las líneas A son líneas hiperecogénicas que se dan a una distancia igual
a la pleura y se repiten secuencialmente. Y se dan porque el cambio brusco, el cambio abrupto de la impedancia de los tejidos de la caja torácica y de la pleura va a generar una reflexión y una falsa imagen o una falsa creación de la imagen para el transductor, como si la pleura estuviera nuevamente a cierta distancia y nuevamente se van a seguir dando esta serie de artefactos. Igualmente sucede con las líneas E que aquí no están enunciadas. El deslizamiento pleural es el primer signo que vamos a empezar a buscar y básicamente es en ese mismo espacio que encontramos o área que también se conoce como el signo del murciélago, vamos a buscar la línea pleural. La línea pleural, como ya la hemos estado viendo, está o se caracteriza por estar entre 0,5 y 1 centímetro por debajo de las costillas y ese movimiento que se puede dar entre la pleura parietal y la pleura visceral es normal, ahora no, que se produzca en el momento en el que el paciente hace las maniobras de inspiración o de expiración. Es importante tenerlo presente porque la ausencia de él sería o se caracteriza ya por ser un hallazgo patológico de ciertas entidades que más adelante vamos a mencionar. Aquí nuevamente les traigo una imagen, pero ahora con un transductor sectorial. Fijémonos simplemente, sectorial no, un transductor convex, en el cual básicamente lo reconocemos por la imagen o la huella que nos va a dejar en del ultrasonido y la imagen que se va a formar. Nuevamente, vemos las sombras que se van a producir detrás del cuerpo de las costillas y el espacio intercostal en el cual encontramos la pleura aproximadamente 1 centímetro por debajo de las costillas y nuevamente la formación de los artefactos de reverberancia que son las líneas A que veníamos mencionando. Para continuar, lo siguiente que debemos realizar es, ubicándonos en ese mismo espacio, pasar al modo M. Recordemos que el modo M básicamente es el modo de movimiento en un haz de ultrasonido solamente. Entonces vamos a establecer el cursor sobre el espacio intercostal que vamos a estudiar y vamos a realizar el paso al modo M, que vamos a encontrar de forma tradicional. Este signo o esta estructura que vemos en este costado es importante que la reconozcamos y que también lo tengamos presente como el signo de la playa y el mar, donde básicamente vemos como la parte superior se caracteriza por, digamos, una serie de líneas o estructuras que simulan como si fueran olas que se van aproximando lentamente y van a llegar a una estructura hiperecogénica que en este caso la encontramos acá, que es básicamente la pleura, y por debajo de él encontramos el parénquima, que el parénquima se va a caracterizar por ser básicamente una estructura en la cual, al no haber una transducción significativa del sonido, va a aparecer como una estructura arenosa, y es lo que normalmente deberíamos encontrar de forma tradicional en el modo M del paciente sin ninguna patología. Para continuar, el signo de la cortina, básicamente, es un signo que encontramos en el receso costofrénico, en el cual básicamente ubicamos el transductor, vamos a ver la sombra del hígado, inicialmente vamos a ver una línea hiperecogénica que es en este caso es el diafragma, y cómo en la medida que el paciente hace inspiración, pueden empezar a aparecerse espacios intercostales espacios intercostales, no, perdón, espacios de parénquima pulmonar con las mismas características que ya vimos, de forma que, digamos, de una forma normal, va a sobreponerse el parénquima pulmonar sobre la imagen del receso costofrénico. Parece que ya me perdí. Muéstrame el hígado. El hígado es esta imagen B, profe. Básicamente, esta imagen que se alcanza a ver acá, teóricamente deberíamos encontrar el diafragma, pero realmente no es, digamos que no es la mejor imagen,
y en la medida que el paciente hace inspiración, se sobreponen las imágenes del parénquima pulmonar, y cuando hace expiración, nuevamente hay la ascensión del hígado y desaparece ese parénquima en esta zona. ¿Sí? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Listo. Esa parte de la explicación de que cómo veo el hígado y cómo veo el diafragma es mucho más fácil cuando hacemos la parte práctica y tomo el transductor y entiendo hacia dónde está el indicador del transductor, cómo lo veo en la pantalla, para saber realmente qué estoy viendo. Ahí en la imagen sobre la letra B se ve el tejido hepático, ¿cierto? Pareciera, se ven unos vasos pequeños de la B hacia la derecha, podrían ser, no sé, podría especular y podrían ser venas suprahepáticas, pero no estoy completamente seguro de la localización de ellos. Y pensando en la disposición del transductor, de cómo lo estoy tomando, dónde está el indicador, me va a quedar más fácil reconocer dónde debo esperar que aparezca el diafragma y lo que correspondería al pulmón, que en un paciente sano no voy a ver nada, pero en el paciente que tenga un derrame, que tenga consolidación, sea por atelectasia o por una neumonía, va a aparecer y va a ser fácil de identificar. El ultrasonido pulmonar es fácil de aprender y de evaluar. Bueno. Continuando, vamos a encontrar las líneas B. Las líneas B, como habíamos estado mencionando, los cambios de la interfaz aire-agua pueden alterar el parénquima pulmonar y pueden generar que haya conducción normal, digámoslo así, de las ondas de ultrasonido, y van a generar esta formación de artefactos que son conocidas como líneas B o líneas de cola de cometa. Sin embargo, de forma normal y natural pueden encontrarse hasta 2 por cada espacio intercostal. ¿Cuáles son las principales características de las líneas B? Que son artefactos hidroaéreos que son en forma de cola de cometa, que arrancan en la línea pleural, que terminan al final de la imagen del mismo transductor, que son hiperecoicas y bien definidas. Y básicamente, de forma normal, como mencionaba, pueden haber hasta 2, pero cuando son patológicas son 3 o más, o pueden incluso converger o aparecer cortadas. Adicionalmente, les traigo esta imagen del código de barras. El código de barras es un signo ya patológico en el cual encontramos la superposición de aire por debajo de la línea pleural. Normalmente se va a presentar en pacientes con neumotórax, y al colocar el cursor en nuestro espacio intercostal y pasarlo al modo M, vamos a encontrar que en vez de tener ese patrón heterogéneo en el cual veíamos primero el área del mar, luego la línea pleural y luego el área, digamos, de playa, vamos a encontrar un patrón homogéneo en el cual simplemente el aire no va a permitir la creación de imágenes y va a formarse este patrón que se conoce como patrón de código de barras o signo de la estratosfera. ¿Y ese es por qué? Por la superposición de aire, profe. Normalmente se presenta en los pacientes con neumotórax. Ok. O sea, en esta imagen que estamos viendo acá, al lado derecho vemos la playa y el mar nuevamente que nos ha presentado. Al lado derecho, el tejido pulmonar normal, vemos un tejido granuloso. Y si ven la parte de arriba que corresponde al mar, el mar se ve como una línea. Recuerden que el modo M es modo movimiento, es un punto específico que estamos evaluando, pero lo estamos evaluando ese mismo punto a medida que va transcurriendo el tiempo. Por eso, si vemos acá la piel o el tejido celular subcutáneo, que sería la parte más superior de esa imagen, Sebastián, señálalo arriba en la parte de la imagen pequeña del lado derecho. Arriba, piel, tejido celular subcutáneo. Piel, tejido celular. Perfecto. Esos son tejidos que no tienen ningún movimiento. Piel, tejido celular subcutáneo, si el músculo no tiene ninguna contracción. Por eso vemos líneas en la parte de abajo en el modo M. Muestra la línea, cómo va, cómo transcurre en el tiempo sin movimiento. Se ve un punto fijo. Arriba, ¿cierto? Se ve una línea. Cuando el pulmón está normal, abajo de la pleura, vemos entonces esos artefactos que se generan por la mezcla
de el aire del alvéolo con el líquido, con el surfactante que tiene el alvéolo, y cómo cambia entonces los haces de ultrasonido de un medio como el aire al líquido del surfactante y produce ese artefacto que vemos abajo que parecen grumos, como granos. Por eso Dr. Lichtenstein lo refleja como si eso fuera la playa. Al lado izquierdo, en un neumotórax, que se pierde esa relación, se pierden esos granos y vemos líneas, ¿cierto? Como Sebastián lo decía, como un código de barras, nos podemos poner de pronto la imagen de código de barras, pero realmente vemos que cambia completamente y ese patrón inferior de la playa se parece mucho más al mar, se ve muy parecido a la parte de arriba. O sea, si sospecho en un paciente neumotórax y veo que está la playa y el mar y que la pleura se mueve, voy a descartar la presencia del neumotórax. Pero si encuentro ese patrón del lado de la izquierda, debo empezar a sospechar que el paciente pueda tener un neumotórax asociado a los antecedentes, al cuadro clínico que se esté presentando, y lo debo corroborar con el deslizamiento de la pleura. Gracias. Exactamente. Juan, en la radiografía de tórax hay una situación que confunde mucho y es una bula grande que muchas veces con solo radiografía no podemos diferenciarla de un neumotórax. Y de hecho no sería exótico que alguien le haya metido un tubo de tórax a una bula. Eso todos conocemos el caso anecdótico de esa situación. Y a veces es muy complejo y usted le muestra eso a muchos radiólogos y a muchos neumólogos y puede no saber diferenciarlo. ¿Pasaría lo mismo con el ultrasonido cuando tenemos una bula cercana a la pared del tórax? Profe, muy probablemente sí, y definitivamente cuando uno evalúa específicamente en pacientes de trauma, pacientes que tengan neumotórax ocultos. El neumotórax oculto es una patología que se describe gracias, o digámoslo así, al método en el cual se evalúan o se atienden los pacientes politraumatizados en los grandes centros de trauma en Estados Unidos, en los cuales, independiente de la evaluación y la atención inicial que se haga en el trauma bay y en la sala de trauma, se le haga una radiografía de tórax. Muchos de estos pacientes, dependiendo de los mecanismos de severidad, ingresan directamente a una tomografía axial computarizada, en ocasiones que es corporal. Incluso estas tomografías a veces son portátiles, se llevan directamente hasta el trauma bay o se lleva a salas de cirugía ante una sospecha, y resulta que habían pacientes entonces que en la placa de tórax no tenían neumotórax, pero en el ATAC aparecía el neumotórax. Y usualmente, si estas características de una bula o de un neumo tienen una localización evidente que se vea en la placa, en el ultrasonido se va a ver. El problema es si la localización es anterior apical y el tamaño de esa bula sea menor a un 15%, es muy probable que no se vea en la placa de tórax, sino en la TAC, pero el ultrasonido sí lo va a encontrar. Esa es una de las digámoslo, de las ventajas que va a tener con el ultrasonido, que va a ser superior a la radiografía de tórax en este caso específico, de evaluar alteraciones de la relación aire con el contenido del pulmón, porque finalmente lo que estamos haciendo, lo que estamos interpretando es cómo se comporta esa relación de los haces de ultrasonido al cambiar de un medio a otro. La velocidad de conducción cambia cuando está en el aire, que viene siendo 340 metros por segundo, a un tejido como los tejidos celular subcutáneo, músculos, en el que aproximamos que sea más o menos 1540 metros por segundo. El tejido pulmonar, que es una mezcla entre aire y el surfactante, en un paciente normal puede estar en 540 metros por segundo. Entonces, esa variación de las velocidades de conducción que van a ser específicas para cada característica del tejido con relación a la densidad específica que tenga, nos va a hacer que se vean unos patrones usuales o normales, digámoslo así, dentro de estos artefactos que se van a ver. Entonces, yo sí puedo presumir que, y lo diría, porque específicamente con bulas no lo he leído, no lo conozco, no está específico, pero si lo extrapolo a una localización de una bula que pueda ser alcanzada o que tenga una disposición periférica cercana a la pleura, como puede ser probablemente en algunos de los pacientes, muy probablemente la semiología con ultrasonido va a cambiar y me va a permitir esa correlación. Que como le digo, yo puedo tener una bula pequeña, 10-15%, una bula anterior apical, y puede que en la placa de tórax no la vea, solo las voy a ver
la TAC. Bueno, como mencionaba el profe, básicamente la utilidad de este tipo de códigos, de signos, perdón, como el código barras, se va a complementar con otra serie de signos como el deslizamiento pleural o la desaparición del deslizamiento pleural o la aparición del punto pulmón, que es otro signo que ya vamos a comentar más adelante. Y digamos que el paciente que presente la superposición de estos tres signos tiene una sensibilidad en el ultrasonido de cerca del 97% para el diagnóstico de neumotórax, incluso en el escenario que mencionaba el profe de un neumotórax oculto. Entonces, digamos que es uno de los escenarios en los que ha tenido mejor rendimiento el ultrasonido pulmonar. Y son signos que son relativamente fáciles de identificar en la medida que vayamos cogiendo la experiencia para realizarlo. Como mencionaba, el signo de punto pulmón no es una situación diferente a ese momento en el cual una parte del parénquima va a moverse, una parte de la línea pleural o de la pleura va a moverse y la otra parte va a mantenerse completamente estática, como vemos en la imagen, una parte móvil y una parte completamente quieta. Hay diferentes formas de también terminar de corroborarlo. Cuando vemos eventualmente el modo M, podemos encontrar en ese punto, en ese preciso momento, cómo se puede dar una superposición entre un signo de playa y el mar y la superposición también del código de barras en la otra mitad. ¿Por qué se da esto? Porque básicamente el momento en el cual colocamos el transductor en la reja costal, eventualmente va a haber una parte en la inspiración o la expiración en la cual va a entrar el parénquima o la pleura que está en movimiento, y en otro segmento del mismo ciclo puede estar entrando el espacio que está ocupado por el aire y que va a generar la distorsión y la formación de este signo de punto pulmón o la alteración incluso en el modo M que estaba mencionando anteriormente. Para continuar, tenemos los signos de derrame pleural. Como mencionaba, normalmente deberíamos buscarlos en sitios o en zonas de declive. Básicamente vamos a encontrar un área hipoecoica por debajo de la línea pleural y muchas veces va a ir acompañado de un tejido consolidado que puede presentar o no broncograma aéreo, incluso como también se describe en las otras imágenes diagnósticas, puede presentar una imagen como de hepatización de ese parénquima pulmonar por la consolidación, y adicionalmente hay otra serie de signos como la aparición de la columna, que se caracteriza principalmente porque al haber una ocupación en medio del parénquima pulmonar, las ondas de ultrasonido van a poder literalmente transmitirse y vamos a encontrar al fondo la columna vertebral que normalmente cuando no hay ese proceso de ocupación no se debería observar. Adicionalmente, si llevamos al modo M, esta misma imagen, vamos a encontrar el signo sinusoidal, que ¿por qué se caracteriza? Precisamente por el mismo movimiento que se va a dar por esa zona de consolidación, que puede ser cualquier cosa, puede ser un proceso neumónico, puede ser una zona de atelectasia. Recordemos que el ultrasonido básicamente no nos va a dar la etiología de este contenido, puede ser eventualmente sangre, en el caso de un hemotórax podría ser un derrame pleural o otro tipo de líquido, pero sí nos va a dar la impresión de la aparición de la consolidación que al movimiento dentro de esas ondas va a producir esta imagen o este espectro en el modo M que se va a llamar el signo sinusoidal. Hasta aquí la parte de semiología. Yo tengo una pregunta, qué pena, Juan. En radiografía de tórax hay un tipo de derrame pleural que es un poco difícil de evaluar, que es el derrame pleural subpulmonar, que uno lo puede sospechar cuando hay una importante diferencia que hay entre el diafragma y la parte inferior del pulmón. ¿Qué tal le va a la ecografía de tórax en el derrame pleural subpulmonar? La ecografía de tórax siempre va a ser superior a la radiografía. ¿De qué va a depender?
de la posición en la que tengamos los pacientes y el tipo de transductor que estemos utilizando. Entonces, si yo quiero evaluar esos tipos de derrames que son tan difíciles de encontrar con un transductor de alta frecuencia, que son los que se utilizan para poner los catéteres centrales, no me va a servir. Necesito utilizar un transductor sectorial, que es para evaluar cardio, o un transductor convexo, que me sirve para hacer la evaluación abdominal, que tienen baja frecuencia y buena profundidad, buena penetración de los haces de ultrasonido. Pero, por supuesto, la disposición del líquido con relación a la posición del paciente. Si tengo un paciente en posición de cúbito supino y el volumen que tenga ese derrame es pequeño, muy probablemente en una evaluación convencional no lo voy a hacer. Voy a tener que poner a ese paciente, si es posible, en una posición de cúbito lateral para poder hacer, por ejemplo, un cúbito lateral izquierdo para hacer una evaluación pleural derecha en las proyecciones posteriores para hacer un escaneo completo. Y si es necesario hacer la punción, perfectamente el ultrasonido va a ser la mejor herramienta, como lo hemos hecho en algunos casos en cuidado intensivo, para el drenaje de ese volumen, sea para drenaje, por ejemplo, en pacientes que hemos tenido en falla cardíaca con un líquido que es perfectamente identificado como un trasudado, que igual se va a cultivo y a muestra, pero que a usted, al sacarle a un paciente que en el ultrasonido le encuentra volúmenes grandes, 500, 700, le mejora la mecánica ventilatoria de forma significativa, porque ese volumen me está produciendo atelectasia por compresión en ese tejido pulmonar. Ahora, cuando el volumen es pequeño, como lo pregunta Pablo en este punto, tengo que buscarlo si lo estoy sospechando, y de ahí la importancia de, dependiendo de la condición del paciente, el tiempo que me pueda gastar o dedicar a hacer esa evaluación con ultrasonido. En este caso, si es un paciente estable y que quiero hacer una evaluación, muy probablemente siento al paciente y le voy a hacer el barrido o el escaneo en posición sentada, y por supuesto, por gravedad, ese líquido va a tener que ir a buscarlo a los cuadrantes inferiores, sea posterior o anterior, dependiendo de lo que necesite. Bueno, como mencionaba, terminando la parte de semiología, ¿cuál es la importancia y el impacto que ha tenido todo esto en las unidades, sobre todo de cuidado intensivo? Básicamente, las principales ventajas que tenemos respecto al ultrasonido pulmonar es que es un examen que nos permite estar y realizar a la cabecera del paciente. No requiere de transporte a las áreas de radiología, que lo podemos realizar en múltiples ocasiones para evaluar el impacto que puede estar teniendo algún tipo de terapia o la evolución del paciente, desde que tengamos disposición del equipo, que no expone a radiación o a otro tipo de riesgos al paciente. En general, la descripción que ha hecho el doctor Lichtenstein en sus diferentes textos es que el entrenamiento de una persona para ser experta requiere de 90 minutos para alcanzar un 95% de precisión en el reconocimiento de estos signos semiológicos. Incluso hay una serie de comparaciones entre entre estudiantes o examinadores en proceso de formación con ultrasonido versus examinadores ya experimentados con semiología solamente basada en el estetoscopio, en la cual se ha visto que en general hay una mejor capacidad diagnóstica para las personas que han adquirido la destreza en capturar imágenes con el ultrasonido. Y incluso la recomendación actual de la Sociedad Internacional de Ultrasonido es que para que uno se pueda considerar experto, requiere solamente la realización de 30 exámenes como mínimo acompañados para el reconocimiento de esta semiología. Dentro de las grandes desventajas es que en la actualidad todavía el personal disponible con entrenamiento no es demasiado en número, entonces la capacidad de entrenamiento quizás no la tenemos o no en algunas instituciones. Afortunadamente contamos en nuestra institución con diferentes equipos de ultrasonido y docentes que han estado en constante capacitación para lo mismo. Adicionalmente, es operador dependiente, y esa siempre es una de las grandes limitaciones del ultrasonido, no solamente ultrasonido pulmonar, sino de todos los tipos de adquisición de imágenes con el mismo, que algunas condiciones como la aparición de enfisema subcutáneo o sobredistensión
sobredistensión alveolar del paciente, pueden eventualmente limitar la adquisición de las imágenes. En el caso del enfisema subcutáneo, que la superposición de aire en el tejido subcutáneo puede limitar la capacidad del ultrasonido de penetrar hasta las estructuras que queremos revisar, que evidentemente hay algunas otras condiciones, como por ejemplo en el paciente ventilado, una intubación selectiva o fenómenos de sobredistensión, pueden alterar la imagen o pueden darnos falsamente ideas como por ejemplo desaparición del deslizamiento pleural en el paciente que tenga una intubación selectiva. Y la adquisición de las imágenes de la región posterior probablemente son más limitadas, como ya habíamos mencionado, en el paciente que se encuentra en la UCI. Las publicaciones en los últimos años han venido en aumento. Como mencionado, básicamente esto empezó a finales de los 70, principios de los 80, siendo los últimos 30 años un gran boom de la aplicación del ultrasonido. Si vamos a hacer ciertas comparaciones, esta es una publicación del 2004, en la cual está vinculado el mismo doctor Lichtenstein, donde básicamente hicieron la comparación de 36 pacientes en la unidad de cuidados intensivos a las cuales le estaban realizando frecuentemente y todos los días auscultación, radiografía y ultrasonido, y en el cual básicamente vieron que la sensibilidad para el diagnóstico de la effusión pleural, las consolidaciones alveolares, los síndromes alveolares intersticiales o el neumotórax fueron mucho más altas en el ultrasonido. Como vemos, la columna de la derecha, la sensibilidad del diagnóstico de estos pacientes fue cercano al 90% o al 100% en algunas de las series. Y adicionalmente, el impacto en costos es, pues ellos lo estimaron al año, básicamente haciendo un cálculo de que ellos aproximadamente tenían alrededor de 4.300 radiografías de tórax al año y que eso podía representar alrededor de 222.000 euros ahorrados si se adquiría el equipo y la destreza para la realización y para el diagnóstico rutinario con el ultrasonido pulmonar. En cambio, es una publicación del 2010. Cogieron una UCI, solamente una UCI con 10 camas, y empezaron a realizar el entrenamiento de 5 intensivistas a lo largo de 6 meses. ¿Qué fue lo que hicieron? Básicamente, los primeros meses, mientras adquirían el entrenamiento, van viendo cómo en la medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo el requerimiento de toma de radiografías y de TAC en la medida que puede y se alcanza un descenso de la radiografía de tórax del 27% y de tomografías del 48%, a expensas de la aplicación del ultrasonido pulmonar. Adicionalmente, esto se tradujo también en una disminución del 39% en los costos asociados a la toma de los paraclínicos o de imágenes en la unidad. En cambio, es un trabajo un poco más reciente, comparativo entre la sociedad australiana, la sociedad de Nueva Zelanda y la sociedad de cuidado intensivo es hindú. Compararon entre los tres la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de los mismos síndromes, ya sea neumonía, neumotórax o fusión pleural, con el ultrasonido versus la radiografía de tórax. Vemos que básicamente en las diferentes series que ellos presentan, la sensibilidad, sobre todo del neumotórax, aunque es algo variable, pero en los 3 escenarios rondan el 90%, y la especificidad está cercana al 100%, con los signos que ya estábamos mencionando. Rápidamente, es una publicación original, es del 2008, del doctor Lichtenstein, es el protocolo Blue, es uno de los muchos protocolos que hay, digamos que es el más clásico, y está en una publicación ya llevada al español del 2012, de la revista española de anestesiología. Básicamente, para tener rápidamente una idea de en qué consiste, es tratar de ser secuenciales en el pensamiento al respecto de cómo realizar un diagnóstico. Entonces,
Normalmente el primer hallazgo que queremos buscar es en el ultrasonido es que haya deslizamiento pleural. Vamos a dividirnos si hay deslizamiento pleural, si hay o no hay, o si definitivamente está ausente. En la parte de la izquierda, vamos a ver que si hay deslizamiento pleural, vamos a evaluar si hay perfil de líneas B, es decir, aparición de líneas B más de 3 por campo, probablemente estamos hablando de un paciente que esté en edema pulmonar. Si por el contrario encontramos un perfil de líneas A, deberíamos hacer un análisis venoso secuencial. Este es un análisis adicional que no está dentro de la semiología que venimos hablando, pero que básicamente hace una revisión de cómo están las venas libres en los miembros inferiores también, que pueden asociarse a tromboembolismo pulmonar en caso de que se encuentren ciertos hallazgos, que eso amerita una revisión adicional, o si definitivamente está libre, se pasa a la revisión del punto pulmonar posterior, en el cual, si hay algún hallazgo positivo en el punto posterior, pulmonar posterior, perdón, probablemente vamos a hablar de una neumonía, de un derrame o de una consolidación. Si por el contrario no hay ningún hallazgo positivo y el paciente está en clínica de falla ventilatoria, probablemente pueden ser de otro tipo de etiologías como EPOC o asma o etiologías diferentes a considerar. Si por el contrario nos encontramos con un paciente que a pesar de tener o no tener deslizamiento pleural, tiene un perfil de líneas A y B, es esta parte, es decir, que tenga un aumento de las líneas B a pesar de que tenga líneas A, o un perfil C, que es un perfil de consolidación, básicamente se va a tratar de una neumonía o de un perfil consolidativo. Y si por el contrario está ausente el deslizamiento pleural, vamos a revisar si hay perfil de líneas B'. Cuando hablamos de B', simplemente es eso, que es, hay líneas B y no hay deslizamiento pleural. Probablemente nos vamos a decantar por una neumonía. Si no hay deslizamiento pleural y hay un perfil de líneas A, probablemente vamos a entrar a considerar y a buscar los signos, si tiene punto pulmón, si tiene signo de la estratosfera o signo del código barra, se va a tratar probablemente de un neumotórax. Y si por el contrario no encontramos ninguno de esos hallazgos, la recomendación misma del doctor Lichtenstein es pasar a otras técnicas diagnósticas, específicamente el gold estándar, que sigue siendo la tomografía de tórax. Para finalizar, les traigo una propuesta rápida con respecto a la situación actual. Como les mencionaba, en el escenario de COVID, esta es una propuesta norteamericana lanzada en abril, donde proponen 7 puntos para la inspección y donde básicamente en la medida en la que el paciente tiene un mayor deterioro de la aireación, vamos a encontrar ciertos hallazgos adicionales, como la aparición o el engrosamiento de líneas B, la ruptura o craquelación de la línea pleural y el engrosamiento de la misma, o la aparición de zonas consolidativas y un patrón mixto entre líneas B, aumento del engrosamiento de la línea pleural y las áreas de consolidación. Rápidamente serían básicamente eso, el patrón que se considera como un patrón normal del paciente sano, que tiene los hallazgos que ya normalmente que estuvimos describiendo, con líneas anormales, simétricas, con deslizamiento pleural, sin predominio de líneas B, la aparición ya de líneas B o de ruptura de la línea pleural, la craquelación describen, y aquí hay aparición de ya un aumento de las líneas B. Si contamos en el espacio, ya aquí básicamente alcanzamos a contar 4. Eso le daría un score 1, que es, digamos, lo asemejan con una condición leve. Y los score 2 y score 3 que definen ellos son ya la aparición de la ruptura de la línea pleural, la desaparición del movimiento pleural y la tendencia a, digamos, consolidarse o a juntarse las líneas B. Ya un patrón mixto, que es el score 3, en el cual hay aparición de áreas aireadas y áreas no aireadas, que se caracterizan ya por todos los demás hallazgos combinados entre ellos. Eso era lo que les traía para la noche de hoy. Y de ñapa una foto con el doctor Lichtenstein, quien, a pesar de ser francés, no es muy alto. Y el profe Hans. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, muy interesante. El ultrasonido pulmonar, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana del Grupo de Anestesia enfocado en cuidado intensivo, con una charla de 45 minutos, una práctica de 45 minutos y 10 casos supervisados, usted puede estar en capacidad de hacer la evaluación de las patologías básicas, ¿sí? O sea, si lo podemos hacer los anestesiólogos, imagínense todo lo que podrían hacer los neumólogos. Sería increíble. ¿Sí? ¿Usted le ve lógica, sensatez a que en una institución como la nuestra, neumología pidiera para su servicio un equipo de ultrasonido? No sé, que cuando uno le mira el enfoque real de la utilidad del ultrasonido, que es este concepto del POCUS o del ultrasonido enfocado, voy principalmente con el valor que le puedo encontrar al paciente que está inestable y que está hipoxémico, ¿sí? Son los dos puntos en los cuales va a tener un valor mucho más importante el ultrasonido, donde los franceses, como lo mostró Sebastián, en cabeza del doctor Liechtenstein, y los italianos, con el grupo de emergencias del doctor Volpicelli, pues ellos han sido como las cabezas y los líderes de la aplicación del ultrasonido pulmonar para este escenario de paciente crítico, porque usted va a ver pacientes, muy probablemente a ustedes los vamos a llamar cuando tengamos en cuidado intensivo pacientes con un cuadro neumónico que no cuadra dentro de un escenario clínico, y pues probablemente ya el ultrasonido para ese escenario no va a servir. Ahora, si ustedes van a hacer la toracentesis, gracias, probablemente para hacer las toracentesis ustedes sí pueden utilizar ese recurso, porque ¿qué hacíamos antes o qué hacían antes? Llamar a radiología va, le hace el eco, le deja una cruz y luego iba o el cirujano de tórax o ustedes y hacían la punción, ¿cierto? En este momento, si a usted le parece, nos comprometemos y hacemos un taller y en un acompañamiento para hacer esas punciones guiadas por ultrasonido. Obviamente ahí podría entrar entonces el conflicto que hemos tenido en anestesia con grupos como radiología y cardiología, donde el ultrasonido desafortunadamente tiene un contexto de facturación adicional que puede generar ese inconveniente. Cuando yo tengo un paciente inestable o en shock o en COVID, ahorita a las 2 de la mañana o en COVID a mediodía, y usted le dice al radiólogo o al cardiólogo que entre, ahí ya ellos están diciendo, ¿y por qué no le hacen un POCUS? ¿Por qué no le hacen esto y miramos y si quieren mándeme las imágenes y tomamos una decisión? ¿Sí? Pero antes de COVID, esa parte del concepto, ¿quién debe hacerlo o no? Ahora, eso somos nosotros. En Francia y en Estados Unidos, en Italia, en España, el neumólogo hace el eco, así como hace la fibro, el intensivista está en capacidad de hacer la fibro, no para ir a hacer el diagnóstico que hace el neumólogo, sino de pronto para hacer un cepillado bronquial para sospechar en el paciente que estamos pensando una neumonía asociada a ventilación que tiene un sepsis score que sugiere que pueda tener una neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta y ustedes están haciendo las punciones y van únicamente a que les muestren dónde está marcado, perfectamente ustedes pueden hacer las toracentesis guiadas por ultrasonido, que es como poner un catéter central con eco. Yo no tengo que llamar al radiólogo, lo pone el internista, el emergenciólogo, el cirujano, el anestesiólogo en urgencias, en salas de cirugía, en cuidado intensivo. Acá el escenario viene siendo el mismo, con la ventaja de que lo está haciendo el médico tratante, lo está haciendo con medidas de seguridad superior, ¿cierto? Que es el ultrasonido, que definitivamente me va a disminuir el tipo de complicaciones, especialmente mecánicas en este caso. Y es un procedimiento sencillo de realizar, pero requiere un entrenamiento, requiere una destreza, requiere el concepto, cuando usted empieza a utilizar el ultrasonido, de qué es izquierda y qué es derecha y qué sucede con la imagen que estoy viendo con relación al indicador y el transductor, para no ir a meterme hacia arriba y me fui hacia abajo en el emitor derecho y se lo metí fue al hígado, por poner el ejemplo. Esa parte del entrenamiento es clave y sucede igual con los catéteres centrales. Si no lo he hecho antes, perfectamente creo que me voy a ir lateral y le metí la aguja a la carótida.
porque no tuve adecuada relación entre la imagen que estoy viendo, cómo debo ver la aguja en un plano corto, en un plano largo, y qué es izquierda y qué es derecha. Pero no es complicado, es relativamente sencillo. Mi pregunta iba a eso, al estudio de la pleura, al manejo de la pleura, porque en neumología la pleura la hemos cedido poco a poco. Cuando yo me entrené como neumólogo, el manejo del derrame pleural era absolutamente nuestro, el manejo del empiema era nuestro, o sea, yo me entrené para pasar tubos de toras, yo durante todo el tiempo tenía, jamás llamé a un cirujano de toras para hacer una toracostomía cerrada, porque eso era parte de lo que hacíamos nosotros, y la toracentesis, pues a usted le tocó cuando fue estudiante, que la hacíamos nosotros en el servicio y hacíamos todas esas situaciones en el servicio. Hoy le hemos cedido esto a los radiólogos porque, como usted lo dice, se volvió un factor de facturación adicional. Pero resulta que mandamos a ese paciente y el radiólogo no conoce el paciente, no sabe, no es su paciente, entonces dice, no, hasta que no me lleguen tiempos de coagulación, no le hago nada. Y resulta que yo como clínico no necesito los tiempos de coagulación porque sé que no va a sangrar, pero él sí lo necesita porque se tiene que curar en salud. Entonces ahí pasaron 3 días cuando lo hace. Y cuando lo hace, lo que él le pidió, pues no era lo que nosotros necesitamos porque él hace las órdenes a patología y estas cosas. O sea, empiezan a tener un poco de problemas y resulta que terminamos en un paciente con un derrame pleural hasta 1 o 2 semanas dándole vueltas porque no se hizo lo que tenemos que hacer. Yo sí considero que esto es muy práctico y que yo creo que tiene que llegar a que todos podamos tener la utilidad posible. Mire, el hecho de que yo haga una broncoscopia y que post-broncoscopia pueda decir, quedar con la tranquilidad de que no le hice neumotórax o que no me quedó con una complicación inmediata después de todo eso, me daría mucha tranquilidad porque eso lo hemos hablado y lo hemos visto y yo creo que sí. No sé, Pablo, que se hablaba, ¿qué opinaría de tener, que usted tuviera ese recurso en el servicio? ¿Qué opinaría? Pues al respecto, sí, por eso quería opinar ahorita. Hay varios estudios, de hecho, que han demostrado la aplicabilidad de la ecografía de tórax, inclusive en diagnóstico de enfermedades intersticiales, que es bastante llamativo. Y por lo menos en San Ignacio, que fue donde yo me formé, también existía como el interés de parte de algunos neumólogos en la formación. Yo comparto la opinión del doctor Hans y es muy posiblemente en este momento actual la aplicabilidad principal que tenemos es para la evaluación a la cabecera del paciente, de los pacientes que están críticamente enfermos y que requieren toma de decisiones en la medida de lo posible lo más pronto, o en situaciones de pandemia como la que tenemos en este momento, que fue la propuesta que mostró Juan de últimas, que podría ayudar en caso, digamos, de un colapso del sistema al no haber la posibilidad de hacer la imagen diagnóstica de la tomografía. Pero no, a mí sí me parece bien importante la formación en esto. De hecho, en algún momento de mi parte hubo algún interés de hacer el curso de ecografía que orientaba a la Fundación Valle de Lili, que es de la doctora Sarama, que es una urgencióloga que se formó en Jackson, en Estados Unidos, pero pues finalmente eso terminó diluido, pero sí, a mí me parece que es muy importante y que es una muy buena herramienta al momento de tomar decisiones rápidas como la que usted menciona, doctor, como la posibilidad de un neumotórax en el contexto de una posoperatoria de una fibrobroncoscopia. Con base en eso, usted termina el procedimiento y le hace una fibro y va a saber si el paciente tiene o no tiene neumotórax. Inmediatamente lo va a saber porque usted está trabajando sobre la pleura, ¿sí? Entonces, si usted trabaja en la pleura derecha o hizo la fibro completa, hace un escaneo bilateral y se va a demorar 5 minutos. Y específicamente el neumotórax es lo que mejor se ha validado en el caso de que yo tengo que descartarlo. En el paciente que yo veo un eco normal, ese paciente no tiene neumotórax y me voy a ir tranquilo porque ese paciente no tiene neumotórax siempre y cuando la pleura se mueva y no tenga playa y mar. Ahora, si encuentro alguna alteración, puede ir de la mano de lo que haya visto en el preoperatorio en ese paciente. Acá les voy a compartir un momento, si puedo, la pantalla. Voy a intentar hacerlo en este momento. Este fue un caso que tuve en la UCI coronaria, en un posoperatorio de un paciente de una revascularización miocárdica, si no me equivoco.
y ya un momento, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Sí, señor. Listo. ¿Y este paciente? Este fue un paciente que tuvimos en un postoperatorio, que lo recibí, y la TAC posterior, pero con el eco, cuando le estaba haciendo la evaluación cardíaca, ya les voy a mostrar, encontré unos derrames y le dije al cirujano, tiene 2 derrames grandes, hay que drenarlos, y el cirujano prefirió pedir la TAC. Con la TAC se corroboró que esa era la imagen. Acá estamos, me está acompañando el doctor Felipe Corredor a hacer esta evaluación. La evaluación es una evaluación transtorácica y estamos haciendo la vista apical. En la vista apical, ¿qué encontramos? Nos llamó la atención que se veía, a pesar de que el paciente saturaba bien, no refería ningún síntoma adicional. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué no lo auscultó? Me dijeron en un congreso en Argentina, cuando llevé un caso de un niño con 2 derrames pleurales grandes, pues desafortunadamente o afortunadamente el ultrasonido va desplazando de cierta forma al fonendoscopio, porque acá estoy haciendo una aproximación de forma más efectiva a lo que pueda tener el paciente. Todo lo que es negro es líquido, ¿sí? Acá vemos esta imagen, esto es líquido, y cuando Sebastián nos presentaba, este tejido es un tejido pulmonar, acá estamos viendo nuevamente, acá está el corazón, en esta imagen, acá se veía esta masa como si fuera un tumor, digámoslo, pegado. Resulta que esto es un pedazo de pulmón en el corte que le hace el ultrasonido con un derrame pleural grandísimo, que era sangre, era un hemotórax que había quedado en el postoperatorio de este paciente revascularizado. ¿Qué hicimos en ese momento con el hallazgo? Entonces Felipe le puso acá, estamos colocándole un pigtail, están viendo ustedes la colocación guiada con el ultrasonido que me permite, bueno, estamos al lado izquierdo, en el derecho tendríamos el riesgo de la punción pulmonar, estamos haciendo una punción fuera de plano, encontramos los 2 arcos costales, acá se veía muy bien el espacio pleural con el gran derrame que estaba viendo y le dejamos su derrame ahí. Al otro día yo me voy de turno, llega el cirujano el otro día y le quitó el catéter porque pues ya había drenado y desafortunadamente el paciente hizo un hemotórax tabicado que tocó llevar posteriormente a una toracoscopia para una decorticación en ese momento. Entonces, ese es uno de los escenarios en los cuales podemos ver el valor de la utilidad del ultrasonido en cuidado intensivo. Y como le digo, ese líquido pues, era un líquido francamente hemático, lo que hemos encontrado. O sea, neumología podría apoyarse con esta herramienta para tomar o para apoyarse para hacer este procedimiento con mayor seguridad, como sería un catéter central. Y en ocasiones lo que dice usted, profe, a veces se pide el examen, quiero ver las pruebas, o por el contrario, va el residente de radiología a verlo, que no lo evalúa completamente, luego viene el médico tratante, que sabe decir es cómo están las pruebas, pero no se los dijo antes, y las pruebas estaban prolongadas o no, y bueno, ¿cuál podría ser la seguridad de hacerlo en ese momento con pruebas de coagulación alteradas cuando pues estamos viendo al paciente en el día a día? Muy bien, muy interesante. Cada vez me gusta más el tema. Pero Bueno, Hans, muy bien. Pienso que la presentación de Sebastián es muy clara, es muy completa, nos da las recomendaciones básicas que necesitamos tener en ultrasonido. Es volver a escuchar este video, volver a ver las imágenes, volver a entender. A veces los conceptos de física de ultrasonido se pueden ser un poquito enredados, ¿cierto? Nos puede costar especialmente entender, como les digo, por qué veo a la izquierda o a la derecha la imagen, qué es arriba y qué es abajo, cuáles son los movimientos que tengo que hacer, porque perfectamente en esa punción que les mostraba que hizo Felipe, en vez de ir hacia la pleura, puede entrar al hígado y en vez de, ¿cierto? Y podíamos ahí ya cambiar completamente y obviamente ahí es cuando nos van a caer los radiólogos y todos cuando dicen es que nosotros somos los únicos que podemos hacer esos procedimientos. Pero muy buena presentación. Esto no es en vez de nada, esto suma, esto no es para restar. Es un complemento, es un complemento. Ahora, si yo estoy en un paciente, en un escenario de trauma, profe, si yo estoy en un escenario de trauma y tengo el ultrasonido,
voy a ahorrarme mucho tiempo en todo lo que pueda ver y hacer en la fase inicial. Si lo que usted dice, le hicimos una fibrobroncoscopia, hagámosle un ecopulmonar. Que si el ecopulmonar en el posoperatorio me sale igual que en el pre, ese paciente no va a tener el neumotórax. Ahora, que aparezca a las 6 horas, si la lesión fue pequeña, si hubo una perforación porque fue transbronquial y la mecánica ventilatoria favoreció que hiciera un neumotórax, pues probablemente a las 6 horas va a aparecer, pero lo evidente que podría haber en una radiografía de tórax lo voy a ver mucho más temprano sin necesidad de irradiar al paciente, sin perder tanto tiempo en esto. Sí, así es. Así es, porque es que además la radiografía que usted toma inmediatamente después de una broncoscopia, pues se lo llevan inmediatamente y lo desplazan y lo pasean por todo el hospital para hacer la radiografía para que a uno le cuenten sí o no tuvo neumotórax. Y uno siempre queda con la duda. Entonces hagamos uno en 6 horas. Entonces, la misma Perfecto. situación, hagamos un Exacto. eco en 6 horas. Exacto. Entonces, pero ya uno se va tranquilo para su casa diciendo, bueno, tal vez no lo hice, o si lo hice no fue muy grande, y nos queda esa solución. Pero a mí lo que me parece interesante es el manejo de la enfermedad pleural. Yo creo que en el derrame pleural no podemos seguir perdiendo ese espacio, porque lo que usted dice es cierto, es tiempo, es mucho tiempo que perdemos con un paciente que podemos solucionar de una forma rápida, un transudado, lo podemos estudiar y al otro día les podemos estar solucionando, definiendo la conducta del paciente. Entonces, creo que sí es muy práctico, creo que sí hay que hacerlo, y bueno, maravilloso, hay que trabajarle. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches.